comenzamos este mensaje, como estamos hablando de lo que eras, como vamos a hablar hoy sobre, primero que nada, vamos a dejar claro que el mensaje de hoy simplemente consiste en darle un mensaje al mundo, enviarle un mensaje a esta humanidad tan loca, perdida y confundida en que tú y yo estamos viviendo. La razón por la que el mensaje de hoy se titula como se titula es porque aquí hay que dejar claro, y lo único y lo primero, lo primordial y más importante que hay que dejar claro es que todos somos pecadores. Así de fácil, que todos somos pecadores, y que si nosotros como creyentes en Jesucristo, después de vivir esa vida que vivimos loca, de perdición, al recibir a Jesucristo comenzamos a actuar de una manera completamente diferente, como obviamente tiene que ser, pues es por eso, porque nosotros ya pasamos, vivimos por esas cosas que vivimos, y el hecho de sentirse perdonado, el hecho de tener una vida diferente, una visión de la vida, un panorama mundial diferente, muchas veces en ese proceso de canalización del entorno en que nos encontramos, pues cometemos muchos errores. A mí me llamó mi propia madre loco cuando yo recibí a Jesucristo cerca y alrededor de 2 años atrás, que yo estaba loco, que necesitaba ayuda. Y por eso el mensaje de hoy: los cristianos también le tiran piedra a los aviones. Y vamos a ver cómo la Biblia nos confirma esto. No es nada más un dicho chistoso. Vamos a ver cómo la Biblia nos confirma, nos habla de esto y nos muestra que sinceramente como cristianos somos simplemente eso, personas que estamos en un proceso de restauración o de regeneración. Vamos a ver cómo nos confirma la palabra eso rápidamente. Primera de Corintios capítulo 6 versos 9. Y escúchame bien con cuidado, vámonos con cuidado en esto. Primera de Corintios capítulo 6 versos 9. Esto es maravilloso, esto es grande, esto es poderoso. Gloria a Dios por estas palabras que son las que mantienen esta humanidad de pie. Porque sin esta Biblia, sin esta palabra, sin esas personas que deciden marcar un antes y un después en su vida, nosotros ni siquiera existiríamos. Porque con la Biblia y todo lo que hay de Jesucristo, ya hay 2 guerras mundiales y estamos a punto de la tercera. Imagínate qué sería de este planeta sin esta Biblia. Si con la Biblia ya van 2 guerras mundiales, sin esta Biblia ya no fuéramos destruidos. Sin mencionar que las armas nucleares y los cohetes, los misiles intercontinentales que existen, solamente nos confirman que ya existe el potencial nuclear para extinguir la raza humana en menos de 5 minutos. Esto es algo tremendo. Pero nosotros estamos en Cristo y para nosotros al morir es ganancia. Así que bueno, vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 6 versos 9. Vamos a leer del capítulo 9 al versículo 11. Del versículo 9 al versículo 11. Pero vamos a comenzar con el versículo 11 porque es lo más maravilloso. Es lo que a nosotros más nos gusta, buenas noticias, cosas que nos agraden, que nos den vida, que nos activen. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, pero vamos a comenzar con el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a verlo de nuevo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, o sea, separados, y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Ok, ahora vamos a leer el versículo 9, que es el que no nos gusta de mucho, pero pues es parte de esto y tenemos que leerlo. Primera de Corintios capítulo 6 versos 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? En forma de pregunta lo plantea. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros. Aquí no se salva nadie. Es que por eso esto se llama gracia de Dios. Porque si no fuera por este perdón, por esta gracia, por esta misericordia, ninguno de nosotros nos salváramos. Porque estos somos nosotros los creyentes en Jesucristo. Una escuela de ex afeminado, idólatra, fornicario, ladrones, adúlteros, ni los varones, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Ninguno de estos que acabamos de mencionar heredarán el reino de Dios. Y nuevamente, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Esto es maravilloso. Por esto es que existimos. Dice la palabra en el libro de Salmos, capítulo 30, en el libro de Job, capítulo 33. Me encanta esa palabra. El libro de Job, capítulo 33. El Espíritu de Dios me dio vida, y el soplo de Dios, del Omnipotente, me hizo. Y esto es lo que nos encontramos en el libro de Génesis. El Espíritu de Dios me dio vida, y el soplo del Omnipotente me hizo. Esta es la guerra que existe en el planeta, el mundo físico y el mundo espiritual. Recordemos, vamos a poner esta base. Somos espíritu, Juan 4:24, tenemos un alma y estamos en este cuerpo, en esta caja, en este envase de carne y hueso. Y por eso es que cuando uno comienza a conocer de Jesucristo y de la palabra de Dios, sucede lo que sucede. Y para aclararlo le lanzan piedra a los aviones, es un decir que muchas palabras o muchas personas o culturas latinas usan para decirle a una persona que está loca, que no está en sus cabales, en sus cinco sentidos de una u otra forma. Porque es que cuando conocemos de Jesucristo nuestros ojos se abren, perdemos la razón de todo lo que fuimos al sentirnos perdonados, al sentirnos amados, queridos, valorados, que valemos, que de verdad tenemos un propósito en esto que llamamos vida. Y por eso es el dicho. Entonces vamos a ver cómo se compara esto con lo que pasó aproximadamente 5.000 años atrás, de acuerdo a lo que son los registros históricos, antropológicos y teológicos que la historia nos da a nosotros, porque nuestra fe no es una fe ciega. Entonces vamos a ver, lo vamos a encontrar rápidamente en el libro de Génesis, capítulo 4. Y este mensaje, versículo que vamos a compartir ahorita, es uno de los que me motivó a compartir este mensaje, porque me acordé que yo había escuchado esto en alguna prédica. Y es verdad. Bueno, y recordemos que el objetivo principal de este mensaje es enviar un mensaje a la humanidad, que nosotros somos simplemente eso, como lo acabamos de leer, una escuela de ex. Lo que pasa es que, bueno, todas las analogías, las herejías y las personas como Caín, que lo vamos a leer ahorita, son las que apartan a los agnósticos, a los ateos, a los religiosos, a todas esas personas que aún continúan bajo ese velo, como dice la palabra, bajo esa cortina y bajo ese engaño psicológico, así como lo estuvimos tú y yo. Yo, por ejemplo, por más de 20 años. Recuerden que yo crecí en la religión católica y pues tenía un título aquí que decía creo en Dios, pero hacía lo que me venía en gana simplemente. Entonces esto es lo que sucede, este impacto en nuestra vida, mente, espíritu, corazón, es lo que nos transforma a nosotros y nos comienza a hacer hablar hasta por donde no podemos hablar, con los codos, con las manos, con las señas, ¿me entiendes? Entonces vamos a ver qué dice la palabra sobre el mensaje de hoy. Libro de Génesis, capítulo 4, versos 9.
Y esto que vamos a compartir es en un contexto, recordemos que es Caín y Abel. Cuando Caín mata a su hermano, lo esconde o simplemente se aparta, deja las evidencias y se delató por sí mismo. Y entonces, hablando de este contexto, me da mucha risa esto, de verdad, porque es lo que a nosotros nos pasa muchas veces. Nos volvemos locos en la vida. De una u otra forma terminamos cometiendo ciertos errores que, gracias a Dios, muchas veces nos sirven para avanzar, para desarrollarnos y crecer como personas en esta vida. Pero muchas veces son esos errores que nos llevan como seres humanos a ser parte de esos 2.500 a 3.000 personas que se quitan la vida a diario en el planeta, de acuerdo al almanaque mundial de la Organización para la Salud en Estados Unidos. Entonces hay que tener cuidado con la línea que nosotros traspasamos. Vamos a ver. Libro de Génesis capítulo 4 versos 9. Y esto te recuerdo, esto fue lo que inspiró el mensaje de hoy. Bueno, y muchos de los mensajes que llegan a la página, por supuesto, de que por qué los cristianos andan juzgando, algo que hay que tener en cuenta. Somos una escuela de ex y no podemos juzgar a nadie. Ya lo acabamos de leer. Somos una escuela de ex mentiroso, fornicario, envidioso, egoísta, narcotraficante. Eso somos nosotros, una escuela de ex. Y lo dice la palabra en el libro de Juan: por vosotros los pecadores es que he venido, dijo el Señor Jesucristo. No vamos a alargar el mensaje más de lo que ya se está alargando. Libro de Génesis capítulo 4 versos 9. Y dice, hablando en el contexto, después que Caín mata a Abel. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Escúchalo bien, este es Caín respondiéndole a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y por eso es que... Pero es que imagínate tú nada más. Vamos a meternos en la película. Tenemos tú y yo un hermano, y vamos a poner el ejemplo. Hicimos lo que Caín hizo, y se nos aparece Dios y nos pregunta: fulano, Ale, ¿qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? Y que yo le responda: no sé, ¿acaso soy yo la babysitter de mi hermano? Sabiendo él que lo termina de matar, porque es lo que la palabra nos dice en el libro de Génesis capítulo 4, el asesinato de Caín a Abel. Entonces le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Vean cómo es una cadena que se transmite de generación en generación. Y es lo mismo que se aplica. Recordemos que de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros venimos de Adán y Eva, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, hasta llegar al panorama mundial del año 0 hasta el 2000. Parece largo y parece confuso, pero una vez que nosotros nos metemos con la teología, con la antropología, con la historia, con las pruebas históricas, como los 6, 7 imperios que han gobernado la tierra, desde Babilonia, Grecia, Persia, Menopersia, hasta el Imperio Romano, el último imperio mundial, que fueron los que crucificaron al Señor Jesucristo 2000 años atrás, nos damos de cuenta que estos somos nosotros. Tiene más sentido que venimos de Dios y que un ser nos creó a su imagen y semejanza, y por eso tenemos esta capacidad intelectual que tenemos para crear o para destruir. Es más lógico y sensato creer esto que creer que venimos de la nada, de una explosión o de la materia, porque ni siquiera los protones y neutrones pueden producir conciencia o conocimiento. Entonces, el objetivo es este:
empaparnos y darnos de cuenta que al final estos somos todos. Estos somos todos. Y sí, es verdad. Y aquí yo le doy la razón totalmente a muchos ateos. Y les pido perdón. Aprovecho esta oportunidad y este mensaje para pedirles perdón en el nombre de muchos cristianos que cometemos muchos errores, porque eso somos nosotros, ¿verdad? En este proceso cometemos muchos errores y lo que hacemos es que espantamos, asustamos y de una u otra manera terminamos separando a los incrédulos, a los ingenuos y a las personas, a los gentiles, se les llamó en el Nuevo Testamento, cuando comienza la era cristiana. Lo que hacemos es que terminamos separando a las personas que no creen en Dios y en Jesucristo con un mal testimonio o con un testimonio alterado de lo que son las verdades, pues, que vivimos nosotros como seres humanos y de las cosas que comenzamos a ver cuando recibimos a Jesucristo en nuestra vida y al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, ¿verdad? Entonces acabamos de ver, y este es simplemente un ejemplo pequeñísimo, el de Caín y Abel, de que le tiran piedra a los aviones o que en otras palabras se vuelven locos. Lo encontramos desde el Antiguo Testamento, comenzando por Adán y Eva, Caín, como lo acabamos de leer. Lo encontramos con los profetas del Antiguo Testamento, muchos que retaron a Dios, muchos que desobedieron la voz de Dios, porque recordemos que en el Antiguo Testamento Dios se comunicaba vocal, audiblemente y muchas veces visiblemente, como lo hizo con Moisés a través de la llamarada de fuego, a través de la nube con Moisés. Tenemos muchas cosas que simplemente es lo que nos lleva a decir esto. Se volvieron locos los mismos cristianos y nos sigue pasando en el siglo XXI a raíz del impacto que esto causa en nuestras vidas. Y esto es algo natural, sencillo, que hay que recibirlo y aceptarlo humildemente, porque es lo que somos, unas simples criaturas de Dios, de este ser creador. Y así es como le damos acceso, así es como le damos paso a las personas. Recordemos que la palabra dice: recibí al flaco en la fe, pero no para contienda, sino para mostrarle el camino que Dios a nosotros nos ha permitido. Entonces, me llama la atención el Salmo 1, capítulo 6. Dice: porque Jehová conoce el camino de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los injustos perecerá. Perecerá, o sea, no dará fruto, no llegará a ningún lado. Y esto es lo que nosotros nos terminamos convirtiendo cuando comenzamos a señalar a las personas. Esto es muy importante, sígueme con cuidado. Cuando comenzamos a señalar a las personas nos convertimos en esto, en un injusto delante de los ojos de Dios. Y la palabra lo dice en el libro de Juan: venid a mí, porque yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y si permanecemos en Dios, guardamos los mandamientos, estamos al día con Dios, vamos a dar fruto, porque apartados de mí nada podéis hacer. Y muchos decimos, muchas personas pueden decir: yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y ahí es cuando brinca de la Biblia las palabras que dicen Santiago capítulo 2 versos 19: creéis en Dios, bien haces, mas el diablo no es ateo, dice la palabra. La palabra es clara. La palabra dice, Santiago 2:19, el diablo no es ateo, el diablo cree en Dios y los demonios tiemblan. Imagínate esto. No es solamente que creen, sino que tiemblan, o sea que nos ganan a muchas veces. Entonces, lo que este mensaje nos quiere decir, Santiago 2:19, es que no es suficiente creer en Dios. Y cuando comenzamos a armar las piezas, el rompecabezas de la vida, el rompecabezas de esto que llamamos vida, nos damos de cuenta
que todo nos lleva y nos conecta como lagunas que desembocan en un río, y ese río, todos los ríos desembocan en el océano de una u otra forma. Así somos nosotros. Nuestras inquietudes, inseguridades, problemas, malestares, finanzas, relación, trabajo, inseguridad, inconformismo, son esto, lagunas y ríos que de una u otra manera nos llevan a nosotros a la base, a la fuente de poder. Juan 17. Juan 17, Juan 17, versos 3. Juan capítulo 17, versos 3. Bendito sea Jesucristo. Esta es la vida eterna, dice la palabra. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al ser que tú has enviado. Aquí es donde desembocamos todo. Estas son las tres preguntas que en algún momento de la vida nos hacemos. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y para dónde vamos? ¿O hacia dónde nos dirigimos? Juan 14:6 lo respondió de otra manera. Jesucristo, el Señor Jesucristo, Jesucristo para los agnósticos, es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino a una vida diferente. Él es la verdad en este mundo donde ya no se puede confiar en nadie. Y Él es la vida después de esta vida. Ahí lo tenemos claro. Muchas veces no lo podemos ver y muchas veces no lo queremos ver. Yo te invito a que te hagas un autochequeo, porque yo muchas veces en mi vida simplemente por años no lo quise ver. No era que no lo podía ver, porque ahí siempre ha estado. Era que yo no lo quería ver, y por eso ya acabamos de leer Salmos capítulo 1, verso 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino de los injustos perecerá. Es lo que de una u otra forma nos conecta a ti que estás allá y a mí que está aquí. Esa oportunidad que queremos, ese viaje, ese trabajo, esa mejor pareja, ese mejor coche. ¿Cómo estamos con Dios? Sinceramente, ya lo acabamos de leer. Estos somos todos a la hora del té. Una escuela de ex. Primera de Corintios capítulo 6 versos 9. Todos los seres humanos que creemos en Jesucristo somos una escuela de ex. Ex ladrón, mentiroso, ex fornicario, ex homosexual, ex narcotraficante, ex violador, ex de todo. Aquí no se salva a nadie. Y esto es lo más maravilloso. Esto se llama gracia, perdón, misericordia. Venid a mí, dice la palabra. Jesucristo, bendito sea y alabado sea tu nombre, Señor. Venid a mí todos los que están cansados. Dice la palabra, nos hace una invitación. Venid a mí todos los que estén cansados, y Él nos dará refugio. Él nos invita a que simplemente estamos como estamos. No es que me voy a limpiar primero, no es que voy a dejar de fumar, no es que voy a dejar de acostarme con la vecina, no es que voy a dejar de robar, no es que voy a dejar, no, porque en el proceso de que intentamos dejar eso que estamos haciendo, lo que terminamos haciendo es involucrándonos más o perdiendo la vida en ese proceso. La palabra dice, si vuestros pecados son como el carbón, escúchalo bien, si vuestros pecados son como el carbón, como la blanca nieve pasan a ser. ¿Por qué? Primera de Juan capítulo 1 versos 9. Primera de Juan capítulo 1 versos 9. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad.
Es tan fácil como eso. El potencial psicológico, el potencial intelectual y el potencial que simplemente tú y yo tenemos como seres humanos, naturalmente y esencialmente en espíritu, es el mismo potencial que tiene al planeta a punto de una tercera guerra mundial. Recordemos que la palabra dice, 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Jesucristo. Y para esto no hay que leer la Biblia. Leyéndola o sin leerla, el poder, la capacidad y eso que se nos ha dado desde el principio de la creación, lo tenemos aquí. Lo dice Eclesiastés capítulo 3 versos 11 y 1 Corintios capítulo 2 versos 6. Tenemos la mente de Cristo. La cuestión, la pregunta que cabe en todo esto es ¿cómo la estamos usando? ¿Cómo la estamos usando? ¿La estamos usando para maquinar y ver cuándo la vecina va a quedar sola? ¿Para maquinar y ver a qué persona se puede robar, maltratar? ¿Para tomar ventaja, para tomar venganza? ¿Para poner en conflicto una familia? ¿Para engañar a mi pareja? ¿Para robar en el trabajo? ¿Estamos usando todo este potencial para servir al diablo? ¿O estamos usando este potencial y este poder que traspasa todas las dimensiones en que vivimos para servir a Dios? 1 Corintios 2:16, tenemos la mente de Jesucristo. Esto es un regalo, se llama gracia, que la tenemos. Pero la pregunta es esa, ¿cómo la estamos usando? ¿Haciendo todas estas cosas y poniéndolo a la orden de Satanás? ¿O estamos haciendo sentir orgulloso de una u otra forma a Dios, perdonando, buscando el entendimiento y el aprendizaje para procesar este libro? Porque es un libro que cuesta procesarlo, es verdad. Estamos usando la mente de Jesucristo para perdonar, para buscar un mejor trabajo, una mejor oportunidad, para orar, para desarrollar mi mente y mi intelecto, de manera que el día en que yo esté frente a la presencia de mi Creador, como dice Hebreos 9:27, que tiene que suceder de acuerdo a esta bendita palabra, estamos usando todo ese potencial para prepararnos para ese día a través de la palabra de Dios. O simplemente estás haciendo tú lo que hizo Hitler, lo que hizo Nabucodonosor en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel, lo que hizo Saddam Bin Laden, lo que hizo Stalin y lo que continúan haciendo muchos dictadores en el 2019, poniendo a pasar trabajo a todos sus habitantes, llenando sus bolsillos, porque la avaricia, el hambre por el dinero, por el oro, por las mujeres, por el sexo loco, los siguen volviendo y siguen atrapados en ese mundo de mentiras. ¿Cómo estás usando tú esa mente? ¿Cómo estás usando tú ese potencial que el creador de toda esta cuestión nos dio a ti y me dio a mí? Yo te digo la verdad, yo lo usé por más de 20 años para servir al diablo. Consciente o inconscientemente, esto es lo que somos todos. Por eso el mensaje lo dijimos desde el principio. Somos una escuela de ex. Y por eso es que hay que hablar de la palabra. Por eso es que hay que sembrar la semilla de la eternidad. Es tan fácil como eso. Y por eso el mensaje de hoy: los cristianos también le tiran piedra a los aviones. Lo acabamos de leer. Así que me encanta esta palabra. Me encanta 1 Corintios capítulo 6 versos 9. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya fuimos limpiados, ya fuimos renovados, ya fuimos justificados, porque para eso es la cruz del Calvario. Para eso fue que sucedió ese acontecimiento histórico 2000 años atrás, en un lugar geográfico llamado Jerusalén, que está más vivo que nunca,
y que es la manzana de la discordia en pleno siglo XXI de la próxima tercera guerra mundial, que ya se anunció en el 2018 y que ahorita en el 2019 está que sí, está que no. Pero el libro de Mateo nos dice que todavía no es el momento, que todavía no es la hora, como sucedió Hiroshima, como sucedieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estamos avisados de acuerdo al plan de Dios para la humanidad. Estamos avisados, y ese es el misterio de la vida, que estamos esperando, buscando el futuro. Los creyentes en Jesucristo estamos buscando el futuro, y revelación del futuro lo estamos buscando en el pasado. Sígueme con cuidado. Los creyentes en Jesucristo estamos buscando y descubriendo, abriendo esa cortina del futuro, la estamos buscando en el pasado y la estamos viviendo en el presente. ¿Por qué? Lo dice la palabra. Porque mis caminos, dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son tus caminos, dice el Señor. Entonces, estas son cosas maravillosas que a nosotros simplemente, cuando comenzamos a conocer, a vivir, a interactuar, a darnos de cuenta que los mismos cantantes y gente en Hollywood ya confesaron, ya lo han dicho en público, que muchos son famosos como lo son porque les vendieron su alma al diablo, como ellos mismos lo han dicho. Nosotros comenzamos a entender que esto es mucho más serio de lo que aparenta, de lo que parece. Esto del orden mundial, que del Illuminati, que todo esto de los magos que andan haciendo cuestiones raras y ficción y todo esto, esto es real. La Biblia nos habla de esto, nos dice Efesios, libro de Efesios capítulo 6 versos 12. Entonces, mi invitación es sencilla. Como de creyente a creyente en Jesucristo te digo y te invito a que continúes creciendo y madurando, a que continuemos creciendo y madurando en este poder, en esta capacidad y en este regalo que se nos ha dado. Primera de Corintios 2:16. Te invito de creyente a creyente. Y si no eres creyente y estás mirando este mensaje, te invito también, por supuesto, a ti, a ustedes mucho más que nunca, a que no tengan miedo a ser diferentes. Porque al final estos somos todos los creyentes en Jesucristo. Una escuela de ex de todo. Aquí no se salva a nadie. Que simplemente nos miramos frente al espejo un día y nos dijimos: me cansé de mentirme a mí mismo, de engañar a toda la gente, y al final no me puedo engañar a mí mismo porque mi conciencia no lo permite. Estos somos nosotros, seres humanos que vivimos, pasamos, inventamos y probamos de lo que el mundo y el diablo, de acuerdo a 2 de Corintios 4:4, todo esto que le pone Satanás en bandeja de plata a nosotros. Nos cansamos de todo eso y aceptamos la oferta que Jesucristo le hace a la raza humana. Juan 14:6. Un camino diferente, una verdad absoluta en el universo y una vida, la vida después de esta. Juan 14:6. Así que como creyente te invito a que sigamos creciendo y madurando en el espíritu, creciendo espiritualmente, principal antes que cualquier cosa. Y como de creyente a no creyente, nuevamente te lo repito, no te dejes espantar y no dejes que un momento, que una situación te aparte o te haga perder toda una eternidad. Porque a la final es tu alma y es mi alma la que están por medio. Y si vemos que este mundo está tan loco como está y confundido, pues simplemente vamos a probar algo diferente que no hemos probado nunca. Fue lo que yo hice en mi vida y de aquí no me quiero salir. No quiero salirme, le doy gracias a Dios y lo glorifico y lo declaro. Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador. Y punto, más nada.
A la final cada ser humano está viviendo su propia película. Escúchalo y acuérdate de estas palabras. Cada ser humano está viviendo su propia película. Desde los que cuidan los carros, pasando por los choferes, abogados, conductores, hasta llegar hasta los presidentes y narcotraficantes y violadores y todo. Cada ser humano está viviendo su propia película. Pero nosotros decidimos vivir la película que simplemente no tiene final. Te envío un abrazo en la fe de Jesucristo y recuerda, 1 de Juan capítulo 1 versos 9. Si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo único que tienes que hacer y que tenemos que hacer. Arrepentirnos, hablar con Jesucristo, invitarlo a nuestra vida y decirle: Señor Jesucristo, aquí estoy. Te pido perdón por mis errores, por mis pecados. Te invito, Señor Jesucristo, a que tomes el control de mi vida, a que seas tú el piloto, a que me dirijas de ahora en adelante. Yo te sigo, Señor mío y Dios mío, porque reconozco que solamente lo único que he hecho es cometer errores que no me dejaron nada, que tú y yo sabemos que no nos dejaron nada, no nos dejaron muchas cosas buenas. Entonces, la petición es la misma, 2000 años atrás y 2000 años después. Arrepentirnos, aceptar, invitar y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador nuestro, confesarlo con nuestra boca. Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis errores. Te pido que por favor entres a mi vida y que de ahora en adelante me permitas ver la vida con otros ojos, con otra visión y de una manera diferente. Eso es todo el requisito. 2000 años atrás y 2000 años después es el mismo. 1 de Juan capítulo 1 versos 9. Bueno, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pedimos que seas tú dirigiéndonos, Señor, cuidándonos, protegiéndonos y abriendo nuestro entendimiento cada día un poco más, Señor, para conocer de ti, de tu grandeza y seguir preparándonos para lo que nos está esperando y lo que nos espera después de esta vida, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre, te oramos y te lo pedimos, Señor. Nos vemos luego.